Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Neil Franco Zambrano. Yo nací a las orillas del río Suárez en Barbosa, Santander. Soy poeta y soy profesor de español. Bueno, mi primer libro se llama La saga de los clavellinos. Es un libro publicado por la Universidad del Valle en la época en que dirigía la colección La Escala de Jacob, el poeta Horacio Benavides. Y en ese libro, pues de alguna manera lo que yo trato de hacer es cantar mi origen, cantar mi terruño, mi universo, ¿sí? Oloroso a guayaba, bañado por las aguas del río Suárez, cantarle a mis ancestros. El segundo se llama Temblor de Isla y pues es un libro de poemas de amor, lo publicamos en Cali con Rosa Blindada Ediciones, y pues porque siempre yo creo que todo poeta debe ser un enamorado de la vida y de la mujer. El tercero se llama El amanecer de una naranja roja. Y en el amanecer de una naranja roja lo que hacemos es un homenaje a los amigos de Si Mañana Despierto, a la amistad, porque de todas maneras yo crecí con Jorge Eliezer Ordóñez, quien fue mi profesor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con Carlos Fajardo, con Julio Góyez, con Germán Diego Castro, con Miguel Pineda, etc. Pues hermano, yo le canto como mucho al río, como mucho a la guayaba. Tengo muy en cuenta los ancestros también, mis raíces culturales. Bueno, yo llegué, pues yo en el principio no creía en ese grupo y el que lo originó fue el poeta y profesor Jorge Eliezer Ordóñez de la ciudad de Cali. Antes teníamos otro profesor que se llamaba Guillermo Bustamante y cuando llegó Jorge Eliezer Ordóñez, pues yo fui uno de los que le generó como complot para que no le funcionaran las clases a él en la universidad. Y entonces lo teníamos como un poco loco, un poco como desilusionado, bajo de tono, pero un día llegó hablando de la ciudad de los 7 ríos, él venía de Cali, y de esa manera nos empezó a conquistar el corazón, creó un grupo Si Mañana Despierto en homenaje a Jorge Gaitán Durán. Yo empecé a ir a las reuniones, allí se leían a poetas muy importantes, muy relevantes de la poesía colombiana, como Luis Vidales, como José Manuel Arango, como Jaime Jaramillo Escobar. Los libros de esos poetas, Jorge me los prestaba. Yo a veces duraba mucho tiempo para devolvérselos. Y pues claro, a veces me llamaba la atención. Una historia que tengo muy bonita es que cuando me prestaba el libro de Luis Vidales, Suenan timbres, pues en un principio yo no entendía esa poesía, porque yo escribía era como poeta, poemas de carácter romántico, ¿sí? Para enamorar peladitas y esas cosas. Entonces yo le decía que no entendía esos poemas y él me lo dejaba un rato más el libro, ¿sí? Me decía, léalo con tranquilidad, léalo con paciencia, hasta que efectivamente pues el libro me llegó. Recuerdo que yo vivía en el barrio Bolívar en ese entonces y que en una oportunidad pues me compré una botella, como 2 botellitas de vino. Yo tenía una mochila en ese entonces y pues sacaba en cada poste de luz desde la UPTC hasta el barrio Bolívar, en cada poste de luz leía un poemita y me tomaba un vino y iba celebrando porque de todas maneras pues Luis Vidales fue para mí un poeta muy importante. Finalmente Jorge Eliezer me regaló ese libro como obsequio por el día de mi grado en la UPTC. A veces nos reuníamos por la tarde en la universidad, a veces íbamos a cafebares también, y más que todo hacíamos era talleres. Leíamos a poetas que nos tocaban mucho el corazón. Realmente yo siento que allí leímos poetas de alto calibre y bueno, les hacíamos los análisis a los poemas. Otro tiempo también nosotros creábamos nuestros propios poemas y qué más, era una cofradía de mucha amistad, de mucha pasión. Aparte de los libros, pues a veces hacíamos nuestros ratos de bohemia, escuchábamos muchos boleros, escuchábamos salsa, escuchábamos nueva trova cubana, son cubano. Yo tenía un paso por ese entonces muy bueno. Jorge decía que era un paso único y singular porque ninguna pelada me podía coger el paso. Estaba Patricia Martínez, estaba Patricia Zainea, estaba Luis Miguel Rodríguez, estaba Wilfredo Esteban Vega Bedoya, y así no recuerdo más, Jorge. Bien. Y también en Norita Gómez,
también estaba en el grupo. Yo vivía enamorado de ella. Bueno, ya que menciona eso, la poesía sí sirve para conquistar el amor. Pues sí, claro. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, a mi mujer la conquisté con poesía. A mi mujer la conquisté con poesía. Y con ella tengo una anécdota bien particular porque pues en ese entonces yo era muy joven, hermano, era un muchacho. Entonces yo me fui tirando dedo por diferentes ciudades de Colombia en busca de la mujer que yo amaba y no la encontré por ningún lado. Y como en un efecto boomerang, cuando yo regresé a mi cuadra, vi que la mujer de la cual yo estaba enamorado vivía en la casa de al lado, la mujer que yo tenía en la imaginación, o sea, con la mujer que llevo compartiendo la vida 30 años, Sandra Caterine Pinzón Duarte. A ella le escribí mis primeros poemas. No, lo que pasa es que, digamos, realmente el río para mí es como otra sangre que me corre por las venas. Desde el patio solariego de mi casa en Barbosa se ve el río Suárez. Yo crecí con el rumor de ese río. Yo me escapaba del colegio cuando era un pelado para ir a jugar al río, a mirar sus aguas. Íbamos con los primos, con los forelos, y ese río, como dice Aurelio Arturo, me fue bañando el corazón. En ese río pues aprendí a jugar a los zapitos, que son los guijarros que uno bota, los guijarros pandos, que uno intenta que lleguen hasta la otra orilla. Bueno, tantas cosas. Nos bañábamos, me quedaba a veces el día completo por allá, recogía troncos como este que está acá, con forma de animales. Esta es mi lagartija favorita. Por ahí hay una tortuguita. Siempre que voy a Barbosa voy al río y recojo guijarros. Me parece que son como planetas. Por aquí tengo uno que es mi Saturno. Lo quiero mucho. El río siempre está conmigo a donde quiera que voy, como trabajando esa idea de Cavafis con la ciudad. Mi biblioteca tiene hartos guijarros. ¿Qué más le puedo contar? En el río pues también pues tuve mis amores, me tomé mis tragos, celebré la vida. Y es un río al cual le he escrito mucho en mi poesía. Es una vertiente de mis palabras, de lo que yo más he amado en la vida. Lo que pasa es que digamos como que yo encontré mucha poesía en mi padre, sobre todo en un principio le escribí mucho a mi padre, pues porque, bueno, le gustan los gallos de pelea. Entonces a mí lo que me fascinaba de los gallos eran sus colores, sus nombres: Marañón, Repelús, Colorado, Canaguá y Giro. Entonces como que mi padre me presentaba ese mundo en cierta medida como del campo, pero pues yo amaba mucho eso. Yo tengo una anécdota con mi padre. Y es que él, por ejemplo, madrugaba en calzoncillos de color auyama a darle los buenos días a los gallos de pelea, todo desmechado, casi pues desnudo, hacía el ritual del tinto, salía al patio y los saludaba, les botaba lluvias de maíz y de un momento a otro las gallinas, sobre todo las gallinas, se le paraban en los brazos y le entornaban los ojos y él comenzaba como a hablarles. Y yo sentía que se estaban comunicando. Entonces un día yo me levanté más temprano que mi padre, hice el ritual del tinto, salí, les boté la lluvia del maíz, extendí los brazos para que las gallinas también se me pararan en los mismos, como hacía mi padre, pero llevo casi 35 años en ese ritual y hasta el momento las gallinas solo han llegado a mis brazos, pero en mis sueños. Entonces el viejo tenía su misterio. Mi papá pues con sus historias, con su tradición oral santanderiana. Él vivió mucho tiempo en la costa Caribe, entonces nos contaba muchas cosas y fruto de esas cosas que me contaba, pues yo fui escribiendo mi poesía. O sea, digamos, mi poesía nace con dos poemas que le dediqué a él: Carta al Padre 1 y Carta al Padre 2. Carta al Padre 1. Hace pocos días papá cumplió años. Todavía conserva esa mirada que huele el latido del plátano tocaimero y la yuca sata. Casi siempre sale al patio en sus calzoncillos de color auyama a darle los buenos días a los gallos de pelea. Aprendió a leer vendiendo periódico y matemáticas contando las estrellas. Tartamudea, pero no se le olvida. No es conocedor de Nietzsche ni de Spinoza, pero sí de sí mismo y del atardecer constante
cuando los cangrejos regresan a su piedra. Utopía de los alquimistas. Me fascina su mercado de pulgas cada vez que se emborracha. La escopeta de Fisto, que a veces acaricia como lo haría un niño. No considero necesario decir que lleva el pelo largo a las peluquerías. Le dicen el cenizo. Leo es su signo zodiacal y su número de suerte, el 39. Papá no medita ni contempla el sol. Está hecho de él. Después de tantas calles, se queda con la calle del barrio porque le conoció la infancia. Y el otro se llama, voy a decirlo de memoria, Carta al Padre 2. Calzarme las alpargatas o simplemente con los pies descalzos ir por los caminos de herradura a dejar la nasa en el pozo de siempre para espinarles el alma a los nicuros o voltearles con cebolla y tomate la piedra a los cangrejos, celebrar mientras regreso el barro que trepa por mis ancas, el alumbrado público del girasol, la rocola empolvada donde habita el grillo y la rana, que no me canso de pedir, mientras me pongo la luna en los labios y bebo este café humeante de estrellas que prepara la abuela. ¿Qué opina el padre de esos poemas? Pues cuando yo se los leía se ponía a llorar. Se ponía a llorar el hombre, se emocionaba mucho porque mi papá es un ser muy emotivo, él también es muy poeta. Es una persona que de todas maneras quiere los animales, quiere la naturaleza. Sí, a él le gustan mucho, porque de todas maneras es como que lo hago sentir también orgulloso del mundo que él vivió y que nos compartió a nosotros y que hizo posible la poesía, que hizo posible la locura, la ensoñación. Los hermanos, ¿cómo vieron eso de tener a un hermano loco y poeta? Pues ellos siempre me acolitaron todo. Yo recuerdo que en vida de mi mamá, pues para mí era como difícil más bien decirle a mi mamá que yo quería ser poeta y yo le dije a ella y pensé que hasta de pronto pues me iba a echar de la casa, pero no, la vieja se puso contenta, inclusive me compró muchos libros. Mi madre cuando estaba viva ya leía mucho novelas románticas y las dejaba en la mesita de noche. Se acostaba a dormir, entonces yo iba y le quitaba las novelas y me las ponía a leer. Y me enamoraba de las mujeres que estaban en esos libros. Mis hermanos pues siempre me han acompañado en este camino por la poesía. A ellos también les escribí poemas, a mi hermano Leonardo, a mi hermana Isabel. En sí pues el primer libro, La saga de los clavellinos, como que yo canto un poco los árboles de esa región, la naturaleza, es decir, la clorofila y también la sangre, los ancestros, ¿no? Los abuelos, los padres, los hermanos. Hasta los perros he cantado, los gatos, todo eso. El clavellino es un árbol muy representativo de allí de Barbosa, Santander. El clavellino en San Gil, por ejemplo, lo llaman clavellina, pero el clavellino es un árbol ribereño. Él se extiende como una mano y mi tío José, en paz descanse, trajo del río un clavellino y lo sembró en la cuadra. Entonces, nosotros empezamos a crecer a la par de ese clavellino, los primos, mis hermanos, pero el clavellino, pues lógico, hubo un momento en que nos superó. En ese clavellino, pues jugábamos, lo convertíamos en una nave espacial. Y aparte de eso, ya cuando yo fui adolescente, pues nos tomamos los primeros tragos, comenzamos a escuchar las historias de los mayores, también nos enamoramos, desenamoramos, escuchábamos la música que nos compartía el tío José, los boleros, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, los tangos, Roberto Goyeneche, etc. Entonces, como que de alguna manera ese clavellino fue lugar de encuentro familiar y tertuliábamos mucho ahí. Recuerdo que alguna vez el clavellino pues de mi infancia se enfermó y con mi primo Carlitos Forero fuimos y pues echamos una plancha de construcción, una plancha para echar un segundo piso, mejor dicho.
y compramos fungicida y lo defendimos porque hay una plaga que se lo estaba comiendo y sentíamos que pues si ese clavellino moría, pues moría en gran parte la historia de nuestras vidas. Yo inclusive una vez me emborraché en Bogotá y me fui borracho pues en el bus. Y cuando llegué a Barbosa estaba lloviendo. Y lo primero que hice fue ir a abrazar ese clavellino, porque yo abrazo los árboles. Yo quiero los árboles mucho. En el patio de mi casa hay bastantes árboles. Hay un tulipán africano, hay un ocobo y hay un roble y un guanábano. Una carta a Isabel. Querida hija, por acá la casa sigue echando de menos el olor a eucalipto de tus sahumerios. Continúa siendo agradable de partir contigo el tinto con limonero sin azúcar en la madrugada. Las calles de pueblo de mis pies te mandan la bendición y los buenos días como siempre. Te recuerdo saliendo adelante cuando fuiste a la quiebra con tu venta de helados. Mientras en los amagos de lluvia recolecto la ropa, las hormigas rehacen el viaje de tus manos en el mesón de la cocina. Los nietos que no tengo se la pasan jugando a las escondidas en el arco iris de los roperos. De vez en cuando llega hasta la estación otoñal de los botones, cargada con bultos de maíz, la plancha de carbón. Aún luzco con pantalones bota de campana, en dacrompes o de pluma, la figura en blanco y negro del portarretratos. Quizás me alcance la vida para darle la vuelta al mundo en la máquina superior de moler. De tu papá te cuento que no deja el sombrero ni la mandarina rayana y que todavía le habla a las gallinas. Desde que te fuiste, poco a poco nos hemos ido quedando sin ventanas. Pues ahorita, a mí me gusta de todo. Ahorita estoy escuchando mucho rock en español, pues porque cuando yo era joven lo escuchaba. Estoy escuchando a Charly García, estoy escuchando Fito Páez, estoy escuchando Los Fabulosos Cadillacs, estoy escuchando Andrés Calamaro, pero también me gusta mucho el tango, porque es que mi abuelo Salvador, él viajaba a Venezuela con mi tío José, y entonces, por ejemplo, mi abuelo traía de Caracas tangos y él los colocaba en la cuadra. Los colocaba fuerte, mi abuelo era amigo pues, de galos. Escuchaban el tango y ahí llegaba la policía, eso decía mi abuelo, que los veían como unos malhechores. Pero pues él decía que los tangos tienen unas letras muy profundas, que el tango es vida, ¿no? Entonces mis tíos, por ejemplo mi tío Luis se sabe los tangos de memoria, se sabe las canciones, mi tío José también se los sabía. Entonces el tango es una música que me gusta mucho. Me gusta, por ejemplo, como lo interpreta sobre todo Roberto Goyeneche. Ahorita, bueno, Caminito es un tango muy bonito, Malena, Sur, etcétera. Me gusta también el bolero. ¿Qué más sería? El bolero. Escucho música brasilera. Me gusta Chico Buarque sobre todo. Vinicius de Moraes. ¿Qué otro? Caetano Veloso. Y en fin, pues música me gusta toda. Yo colecciono CDs originales. No, pues, mire, yo por ejemplo en todo lo que escribo pongo mucha pasión. Entonces, yo he querido como, no sé si se puede decir eso, como crear el género del ensayo poético. Sí, lógicamente que también equilibrarlo con la parte reflexiva, pero me gusta como tener un estilo propio, que se sienta pues que lo que estoy trabajando allí es poético. Soy muy juicioso en eso. Leo los autores muy bien. A veces leo los libros más de una vez. He leído libros 2, 3, 4 veces.
voy analizando lo que los poetas dicen, lo que los escritores dicen. Me levanto todos los días a las 3:30 de la mañana, trabajo 1 hora y media, por la tarde también trabajo, y así van resultando los ensayos. Ahorita estoy muy contento porque pues prácticamente ya tengo un libro de ensayos, en ese tono que decía al principio, en un tono poético, y pues estoy muy contento y quiero seguir trabajando porque me parece que en Colombia hace mucha falta la parte crítica, ¿sí? Porque a veces se cree que también como que el poema nace de la nada, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser rigurosos y hay que darle el lugar que se merecen los poetas que han alcanzado alto vuelo en nuestro país. Al final. No, pues siento que ese tipo de ensayo mata los textos, los disecciona, o sea, los textos que se presentan. Siento que es una cosa muy árida, algo que no tiene vida. De otra parte tiene como muchos parámetros, y siento que el ensayo es un género libre, es un género libre. En el ensayo de pronto no se trata de demostrar ninguna tesis, ni mucho menos, no se trata de demostrar nada. El ensayo también es un lugar de ensoñación, bueno, de reflexión, es riguroso, pero es que la academia, yo siento que le ha quitado la vida al ensayo, que le ha quitado su libertad, su respiración, y que a veces, bueno, que tiene que, el resumen, llevar tantas palabras que no se puede pasar de ahí. Entonces es como una camisa de fuerza que no permite ni reflexionar ni soñar. Y a veces, como decía el poeta Jorge Eliezer Ordóñez, los ensayos que se hacen en la universidad muchas veces se convierten en una casa de citas. Sí, claro. Sí, claro, uno debe enseñar, pero debe enseñar con el corazón, debe enseñar desde el amor. Había un título muy bonito de Henry Miller que tiene que ver con esa pedagogía del amor. Ahora no recuerdo, pero siento que un poeta debe enseñar desde la pasión. Además, uno no solo puede enseñar lo que uno ama. Esa es como, a mí me gusta llevarles frases célebres a los muchachos y ponerlos a pensar, a soñar. Me sé muchas. Por ejemplo, ¿qué hará el 100 pies con tantos pies y tan poco camino? Con las piedras arrojadas contra mí he construido los muros de mi casa. Por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios. Yo soy un hombre solo entre una multitud de amores. Hay tanto fuego en mí, pero nadie quiere venir a calentarse, etcétera. El molino ya no está, pero el viento sigue todavía. Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Estoy tan solo, amor, que a mi cuarto solo sube peldaño tras peldaño la pobre escalera que traquea. Y bueno, así pues, yo enseño con esas frases. Nos ponemos a pensarlas, a soñarlas, y yo tengo mis concepciones, pero noto que de todas maneras los muchachos son muy inteligentes y descubren nuevas significaciones, nuevos sentidos en esas frases. También he notado, por ejemplo, en los diferentes colegios por los cuales he pasado, cómo los profesores hablan tan mal de los jóvenes. Y yo siento que los jóvenes son muy inteligentes y que nosotros como profesores debemos aprender muchas cosas de ellos. Porque es una relación bionívoca. O sea, uno construye el mundo, la sabiduría, pues en torno al mismo universo, pero haciendo un intercambio de conocimientos y de ideas, de imaginación con los estudiantes, porque no es que uno solamente va a enseñar, uno aprende todos los días en la vida. Pues, por ejemplo, ahorita mostrar qué estoy haciendo. No, yo en mis clases, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, el mito. Entonces, mis clases siempre están enfocadas a la lectura. Yo no utilizo textos guía, no me gusta. Pues aquí en mi biblioteca considero que tengo libros hermosísimos, plenos de sabiduría, y yo me voy con mis libros a enseñar los temas. Entonces, por ejemplo, ahorita en el mito estamos trabajando un libro muy bello de Nicolás Buenaventura Vidal, que se llama Cuando el hombre es su palabra. Yo nunca les digo a los muchachos, les pregunto, sí les digo, bueno, ¿qué es un mito? Ellos saben algunas cosas,
Pero no se trata de decirles, mito es esto y lo otro, sino que a través de la lectura de los textos vamos descubriendo qué es un mito, vamos descubriendo qué es sus características, vamos reflexionando sobre lo que nos dicen, en este caso, de este tema, pues los mitos. Y los mitos de creación que hay en ese libro, Cuando el hombre es su palabra, de Nicolás Buenaventura, son mitos muy hermosos, muy poderosos, muy poéticos. Entonces ahorita estamos escribiendo mitos sobre la ciudad de Tunja, pero lo que queremos es como de alguna manera crear mitos nuevos. Entonces pensábamos que, como el poeta Jorge Rojas decía que Tunja es una ciudad sumergida, pues qué lindo sería que Tunja naciera en el fondo del pozo de Donato y comenzara como pues a emerger a la superficie y de ahí naciera la ciudad. O como esta es una zona de páramo, qué lindo que sería que Tunja naciera de un frailejón o de un pozo de niebla, etcétera. Entonces esos son los textos que ahorita estamos escribiendo con los muchachos. Y también me gusta mucho en mis clases que los estudiantes piensen. Yo siempre les digo, mire, leamos ese texto del filósofo antioqueño Fernando González, el filósofo de Otra Parte, el derecho a no obedecer. Yo les pregunto, si seguimos obedeciéndolo todo, ¿en qué nos convertimos? Entonces muchos pelados me dicen, profe, terminamos siendo esclavos. Le digo, claro, entonces hay que construir pensamiento crítico para no dejarse pues dominar o dominar del otro y que uno tenga que obedecerlo todo, porque la educación, más que para obedecer, está diseñada es para aprender a pensar y para aprender a imaginar y a soñar. Ese libro de Nicolás Buenaventura es muy lindo, tiene muchos cuentos, tiene muchos mitos, tiene muchas historias de vida. Nicolás allí habla desde las vísceras, habla desde el corazón, desde la experiencia que él ha tenido como cuentero. El título del libro es muy hermoso porque le da mucho valor a la palabra. La palabra ha perdido su valor y eso es algo que debemos rescatar nosotros como seres humanos. Entonces, ese libro me parece maravilloso porque es cómo se origina el mundo a través de las palabras, ¿no? En las diferentes culturas universales. Me gustaría que leyeran La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, porque de todas maneras es un libro que contribuye a descolonizar la mente, ¿sí? Porque pues yo siento que todavía la educación está como muy atrasada en nuestro país, que necesitamos empezar, es como a liberarnos a través de la educación, como a pensar libremente, como a ejercer el pensamiento y la imaginación. De este segundo libro, que se llama Temblor de Isla, voy a leer un poema pues que considero es como el mejor del libro. Se llama A la orilla de tus palabras. Tiene un epígrafe de Eugenio Montejo que dice: yo soy mi río, mi claro río que pasa a tumbos en las piedras. El poema dice: somos un mismo olor, la guayaba floreciendo en la infancia, una misma agua, el Moniquirá desembocando en el Suárez, solo que habitamos orillas diferentes. Desde la mía tu cabello siempre será un relámpago, tu mirada un rayo que no acaba, y yo un niño que te arroja piedritas para que no se apague el brillo de tus palabras que llegan a mis días como peces abismados de luminosidad, como anzuelos donde empiezo a morir por el silencio, como espuma que navega por esta soledad y arena, como un tsunami donde únicamente sobreviven las leyendas de los pescadores, como un oleaje de asombro que resucita de burbujas la lama de mis pensamientos, como un remolino de desesperación que me arrastra por camas de hojas donde recuerdo tu cuerpo que todavía no conozco. Tú decides cuándo puedo acampar en tu vida. Y otro pues sería uno dedicado, pues el poema con el cual conquisté a Sandra Caterine Pinzón, que es mi mujer. Llevo 30 años compartiendo sueños, imaginación, pensamientos, locuras con ella. Yo la conquisté con este poema. Pues en ese entonces
Me decían que había que pedir la mano de Catherine, pero yo fui más atrevido porque así debemos ser los poetas. Yo pedí todo el cuerpo y hasta ahora me ha ido muy bien. Tengo 3 hijos con ella, una hermosa familia. Complementos eróticos de la K. Para tus grandes senos blancos, mis pequeñas manos móviles. Para tus sueños sin ropa, la gallardía de mi triste figura y el yelmo de Mambrino. Para tu madre perla, soy Francis Drake, barba roja afeitado, cuestiones de la estética. Para el alto relieve de tu espalda, a Cristóbal Colón le faltaron 500 años. Agustín Codazzi se quemó con el cabo de la vela y ya no quiso continuar, así que sus trazos geográficos quedaron en mis manos. Yo aún conservo los mapas. Recuerdo una película que se llama El lado oscuro del corazón, de Liceo Subiela, una película muy linda, la película que habla sobre la mujer que vuela. Es una película que le hace homenaje a Mario Benedetti, a Oliverio Girondo, Mario Benedetti, Oliverio Girondo, no recuerdo quién más, pero es una película muy linda, que pues yo aprendí mucho de ella. En la época pues fue todo un furor. Me gustaba como ver a los poetas tomándose sus tragos, hablando de poesía, declamándole poemas a las mujeres para conquistarlos, a las meretrices. Y me gustaba ver cuando el poeta ponía a girar el tren y de alguna manera su juguete preferido, eso era como algo simbólico, porque el poeta ya era mayor y uno sentía que estaba como regresando a la infancia. A mí me gustan también mucho los trenes. Aquí tenemos 2 en mi biblioteca. Este cabezote de este tren me lo regaló el poeta Jorge Eliezer Ordóñez, o se lo regaló mejor a mis hijos. Y allá tenemos otro. Entonces, por eso me gustó esa película tanto. Este es como navideño. Sí. Y esa película me gustó mucho porque, digamos, de alguna manera, como recitaban los poemas, como los decían, como mostraban la ciudad de Buenos Aires, la relación que la misma tiene con el mar, con el Río de la Plata, que en últimas es un mar pequeño, los viajes que se hacían de Montevideo a Buenos Aires, uy, eso era muy bonito, muy lindo. Me fascina porque yo nací en un barrio popular, yo nací en el barrio Gaitán, y en el barrio Gaitán hay 2. En la época en que yo estaba joven, había 2 lugares para ir a jugar. Uno era el tierrero, la cancha del barrio Gaitán, que era un tierrero, una cancha desnivelada, llena de huecos, donde pastaban los caballos. Pero ahí pues éramos 22 niños tras de un balón, 22 niños con el ombligo embarrado, porque a veces llovía torrencialmente, pero nosotros seguíamos persiguiendo el balón. Entonces tengo muchos recuerdos. En el Pelauriño, que queda por el lado de la plaza de mercado, pues también jugábamos nuestros partidos. A veces yo jugaba en el frente de mi casa, tocaba jugar con pelota de trapo, con pelota de papel, hacíamos los arcos con ladrillos. A veces yo colocaba los zapatos con que iba al colegio pues los colocábamos de arquería. Entonces también jugábamos en las calles, porque como dije anteriormente, yo nací en un barrio popular. A veces uno rompía una que otra ventana y tocaba escondernos en la línea. O sea, en la línea es como ese trazo que se hizo para que pasara el tren por Barbosa. Entonces nos metíamos por allá y salíamos al buen rato. Jugábamos hasta que el balón ya no se veía y los árbitros eran pues el canto de los grillos. A mí me enseñó a jugar mi tío Luis Forero. Él me enseñó a jugar, un buen gambeteador. ¿Y qué más le digo sobre el fútbol? Escribí un texto a los mejores jugadores de Barbosa. Por ahí lo tengo, es un texto bastante extenso, pero escrito con cariño. Le enseñé a jugar a uno de los mejores jugadores de Barbosa, a mi primo Luis Alexander Forero Franco. O sea, yo le enseñé las gambetas. Yo era buen jugador. Me sacaba 3 jugadores en una caja de fósforos. Sí, soy zurdo, además. Sí. Bueno, poeta, de Bogotá, gratos recuerdos. Sí, claro. Claro, muchos recuerdos.
Sobre todo, había algo muy lindo de Bogotá. Lo que usted me preguntó anteriormente, Miller, era muy lindo, por ejemplo, ir a cine en Bogotá. Yo recuerdo que íbamos a cinemas independientes. Era muy lindo, por ejemplo, había un cinema ruso, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eso fue hace mucho tiempo, quedaba en la Candelaria. Entonces había todo un ritual porque le presentaban a uno la reseña de la película. Yo siempre me tomaba mi carajillo, o sea, mi tinto con aguardiente para ver la película, no leía la reseña. Había como esa educación, como ese ritual de ir a ver cine en Bogotá. Entonces era muy bonito. La antigua calle del Agrado era el nombre de uno de los cinemas que pues ya desapareció. Y vi mucho cine con Germán Diego Castro, mi compañero de maestría en la Universidad Javeriana. Hacíamos recorridos de bares. Empezamos en el barrio Egipto. En cada bar nos tomábamos 2 o 3 cervezas. Vivíamos el bar, el contexto, el ambiente, hablábamos de poesía, mirábamos desde, pues como Egipto queda arriba, desde ahí mirábamos la ciudad. Y así hacíamos recorridos de bares. Recuerdo el viejo almacén, recuerdo el Café París, recuerdo el San Maurice. Eh, bueno, en fin, tanto bar que conocimos y donde hablamos de poesía, donde escuchábamos tangos, donde escuchábamos boleros. No, Bogotá fue muy bonito. Es una ciudad a la que yo le he escrito también hartos poemas. El Septimazo, una cosa muy linda. Ahí compré muchos de mis libros, porque los libros los compraba en el mercado de pulgas de la 26. A veces encontraba libros de amigos botados en las calles y yo decía, no, este libro yo me llevo, pero lo llevo para la casa. Inclusive algunos estaban dedicados y yo los rescataba del olvido. En un mercado de pulgas le pregunté a un hombre, ¿y este libro cuánto vale? Me dijo, vale 2.000 pesos. Eran los poemas de la ofensa en edición de Simón Irola Guberek. Y yo le compré el libro al man. Y tan pronto de lo compré, caminé despacio una cuadra y después salí corriendo porque sentí que eso era un regalo, semejante tesoro. Este es el libro que compré en aquella época. Lo compré en el mercado de pulgas de la 26. Está un poquito descuadernado, pero es uno de los libros que yo más amo en la vida. Porque este poeta me lo enseñó a conocer Jorge Eliezer Ordóñez en la época de la universidad. Y realmente ese libro tiene unos poemas muy únicos, muy originales, muy misteriosos. Yo creo que si alguien me pregunta a mí cuál es el mejor poema de la poesía colombiana, sin lugar a dudas digo que es Mamá Negra. Sí, 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 porque es un poema muy poderoso, es un poema muy bello. Bueno, es que sí, hay muy buenos poetas y a mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Raúl Gómez Hattin, me gusta Jaime Jaramillo Escobar, me gusta Giovanni Quesé, Juan Manuel Roca, Aurelio Arturo, María Mercedes Carranza. Hay muchos, hay infinidad de poetas, pero esos que he mencionado son poetas excelentes. Otro podría ser Carlos Obregón. Es un gran poeta y siento que está muy olvidado. Pues yo siento que a veces de verdad, eh, pues hay mucho poeta que no es serio. Hay mucho poeta que es como poeta de pasarela, ¿no? Que quieren es como la figuración momentánea, o sea, como figurar a toda costa. Y siento que la poesía se teje o se urde más desde el silencio, ¿sí? Sin hacer tanto ruido. O sea, siento que la poesía a veces se vuelve es como una cosa de círculo social, y la poesía no es eso. La poesía, como decía Fernando Pessoa, es algo que invita a estar solo, en soledad, un encuentro con uno mismo, con el poeta que uno está leyendo. Y siento que, como le dije anteriormente, en nuestra poesía falta mucha crítica, mucho estudio, mucho análisis de la misma. Sí, debió haber más dedicación, debió haber más dedicación, porque no es que yo escribo pues un poema y de una vez lo subo al Facebook, y a veces uno ve que pues como que más que todo se hace mucho turismo a través del Face, pero uno no ve como ese compromiso que debe haber con la palabra poética, ¿no? Bueno, no todos, hay unos poetas
que comparten sus poemas en Facebook y que son excelentes, ¿no? A mí me gustan mucho los textos que comparte el maestro Juan Manuel Roca, tanto reflexivos como sus propios poemas, lo que también hace Gabriel Arturo Castro. O sea, son unos textos con los que uno crece, con los que uno aprende cada día algo nuevo. Este es el libro El amanecer de una naranja roja. Fue publicado por la UPTC. La carátula del libro y la contracarátula fueron pintadas por Santiago Rodríguez. El prólogo fue aquí de Miller Fernando Pineda. Considero que el mejor poema, uno de los mejores poemas que hay en este libro es el siguiente. Pues de todas maneras sigo como en esa línea de los ancestros. Entonces, como dije anteriormente, mi papá vivió mucho tiempo en la costa Caribe y a él le escribí este poema. Bocachico mono. Brilla todavía en la sonrisa de mi padre el paso del bocachico mono, el que no sabe a barro y canta con sus labios pequeños la soledad de los pantanos. Su palabra resbalosa, desgajada del fondo de los plátanos, inunda la mesa de la casa con el lomo marrón del Magdalena. Cómo suda mi padre mientras atraviesa con sus brazos marchitos la corriente espinosa de historias que lo mantienen vivo. Cómo toca madera y reparte coletazos para espantar la carne azul donde empieza el olvido. Este es un poema que le dedico al ciclista Nairo Quintana, pues en homenaje a este departamento tan hermoso, donde yo aprendí a ser profesor, donde aprendí también a ser poeta. Yo hoy acá le debo mucho y estoy muy contento. Yo vivo bien en Tunja, vivo tranquilo. Entonces, ¿qué es lo más importante? El poema se llama Yo también subí a los payos, Nairo Quintana, que te llenas el corazón de pájaros para trepar hasta las lágrimas y calientas los sueños con una flor morada y amarilla donde cabalgan las manos de tus padres. Tú que enamoras montañas con la danza de tus pedales, y abrazas con tu paso los muñecos de nieve y le sonríes al sol rojo que juega con los árboles, que nunca has dejado atrás la corona de frailejones con que adoras las nubes que atraviesan el cielo de los páramos, que siempre llevas contigo los jardines colgantes y una virgen morena donde brilla la gloria de los escarabajos. Pues, yo siempre he escrito como de la siguiente manera. O sea, uno como que para escribir debe afinar el oído. O sea, siento que el poema debe llevar música, debe tener una música interior, que es la música con la que uno camina por la vida. Entonces como que yo primero escribo los poemas en la cabeza y cuando ya siento que están ahí, los paso al computador. Antes los escribía en papel, pero por ejemplo se me venían muchas imágenes cuando iba en el Transmilenio en Bogotá, cuando iba camino al colegio, y entonces yo siempre iba como configurando el poema en la mente. Bueno, ahora escribo pues de otra manera, pero trato siempre que mi poesía sea como una poesía sentida, una poesía muy visceral, o sea, que sea una poesía clara, que no sea muy hermética, muy cifrada, no, sino que llegue a todo tipo de persona, que le toque el corazón, que le ayude a dar aliento, que la persona sienta que verdaderamente la está atravesando el poema, que el poema sea como una bala o como un cuchillo, sí, y pues en un principio, cuando empecé, pues siempre para escribir un poema duraba bastante tiempo, porque hacía muchas versiones. Ahora no es que haga muchas versiones, sino que pues como que también el oficio le va ayudando un poco a uno. Pero pues en el caso de los poemas que escribo, quiero comentar especialmente la anécdota que me pasó con Nicolás Buenaventura Vidal en Bogotá, cuando él vivía en la calle de la Candelaria.
Así pasa con mi poesía. Yo le pregunté, maestro, maestro, él iba muy afanado como a comprar el pan, como a comprar la leche. Le dije, maestro, ¿cuál es el mejor cuento que usted ha escrito hasta ahora? Me dijo, el que voy a escribir mañana. Así pues pasa con la poesía. Uno siempre está soñándola en busca del mejor poema que le pueda conquistar el alma a uno. Mi poeta mayor es Cavafis. Yo amo mucho a Cavafis. Y aquí tengo muchas ediciones de libros de Cavafis. Yo lo amo. Tengo ediciones muy lindas. Tengo una edición que compré hace poco en España, donde los poemas vienen en griego y vienen en español. Y la traducción es muy buena. Ahora no recuerdo quién hace la traducción, pero yo ese poeta lo adoro por lo visceral, por lo fino, por lo refinado, por cómo supo captar toda la historia, sea, digamos, grecorromana. De alguna manera, pues es un tipo muy fino, sus poemas eróticos son muy conmovedores. Yo tengo aquí 4 libros de él. Me parece que otro poeta muy importante para mí, a quien yo tuve la posibilidad de conocer y quien me firmó un libro, es Eugenio Montejo. Es un poeta del que yo aprendí mucho, porque pues mi primer libro estuvo dedicado a mis familiares, y bien sabemos que Eugenio Montejo es un poeta que le escribe también a la saga familiar, a sus ancestros. Son unos poemas muy bellos, él los leía muy lindo. Yo vivo enamorado de ese poeta también. Y otro poeta que me lo presentó Jorge Teillier, que me lo presentó Julio Goyes, me parece que es un poeta que canta su mundo, que canta su lar. Es un poeta muy hermoso. Yo vivo fascinado también con la poesía de él. Esos son como mis 3 poetas. Y pues, si hay que colocar un cuarto, pues diría que Raúl Gómez Hattin, porque cuando conocí esa poesía en mi juventud, realmente me fui de bruces. O sea, nunca había conocido tanta pulsión nerviosa, tanta visceralidad. Hasta hice un viaje a Cereté por ir a conocer la casa del poeta, por ir a conocer el contexto donde él escribió sus poemas. Bueno, este es el libro Puerta de Tierra Caliente. Con este libro gané un premio en el año 2019, perdón. Es como, Puerta Caliente es como la entrada a mi mundo, a lo que yo soy. Voy a leer unos poemas corticos. Por ejemplo, este se llama Sombrero. Este poema se lo dedico a mi padre, pues porque mi padre ha sido siempre motivo de inspiración. Mi padre siempre utilizó sombrero. Sombrero. Este sombrero colgado en la pared canta con la voz de los ríos más claros, sueña con el cielo de la Torcaza, atravesado por el perfume de los arrayanes. Generaciones de gallos de pelea vieron la luz en la calidez de sus alas. Siempre que me lo pongo, me visto de ocobo para darle sombra al camino donde resplandece mi sangre. Y un segundo poema sería este, que creo que a usted le gusta dar comillas. Puerta de tranca que dejabas por fuera a la noche. Yo imaginaba que a través de ti las gallinas subían a picotear las estrellas y los duendes atravesaban tu espíritu de pájaro para que en nuestros sueños crecieran las leyendas del bosque. Debo hacerle un homenaje a mi señora madre, quien me enseñó a amar los libros. Ella me compraba las colecciones de Tamacún, de Arandú, de Águila Solitaria. Siempre me compraba los domingos el periódico El Espectador. A mí me gustaba ir hasta donde el señor Villamil a comprar El Espectador, sobre todo por el Magazine Dominical. Ahí que están casi todos los números del Magazine Dominical. Era muy lindo leer la tinta del periódico, tomarnos un tinto con el señor Villamil, charlar de la vida, regresar a mi barrio, hacerme bajo el palo de clavellino y comenzar a leer el periódico
mientras mis primos y mis hermanos estaban en el Cabellino jugando como si este fuera una nave espacial y me hacían morisquetas desde lo alto de ese cielo de la infancia, y yo lea y lea. Y entonces mi madre también leía novelas románticas, y pues gracias a ellas que hoy en día amo los libros demasiado. Quiero hacerle un pequeño homenaje. Yo tengo un libro de poemas que le escribí a mi madre, se llama Cartas y Poemas a la Memoria de Mamá. Entonces quiero compartirles este texto que es en prosa poética, y dice: Carta a mamá desde la isla de Pinocho. Madre, estoy viendo Pinocho, de Guillermo del Toro. Él es un niño que dice mentiras y la nariz le crece como una rama de clavellino, hasta convertirse en un árbol que hace las veces de puente al infinito. Además, tiene un hueco en el corazón como José Asunción Silva, y un grillo canta por la noche para alegrarle los días y llenarle de alas la imaginación. Como tú, que nos entonabas canciones de piratas para que atravesáramos las sábanas blancas de los fantasmas que nos asfixiaban de noche. A Pinocho a veces se le para en la nariz un pedazo de cielo, como si fuera una mariposa o un reloj blando de Dalí, que marca el tiempo en que me llevabas de la mano para ir al colegio, y yo pensaba que me ibas a abandonar en una casa vieja que no tenía jardín, porque no te hacía caso cuando me mandabas por 2000 de roscones. Él es un niño al que la vida le quemó los zapatos por ser desobediente, pero el papá Yepeto se lo remandó con madera de pino. Madre, ¿cuántas veces me enderezaste los pasos con oraciones y una cruz en la frente? ¿Cuántas veces me remendaste las rodillas con agua de río y luces de Cayeno? Él es un niño cuyo pelo semeja a la rosa de los vientos o la flor consentida por el principito. Madre, he pensado mucho en volverme un niño mentiroso para alcanzar tus recuerdos, como cuando te decía que quería ser un astronauta para pintarte estrellas en el pelo y ponerte la luna por almohada. Gracias. ¿Qué te vas a acordar, Isabel? ¿Qué te vas a acordar, Isabel? De la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio, de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos, de la baranda donde llegaban los barcos de La Habana cargados de, cuando tenías los ojos dorados como pluma de pavo real y las faldas manchadas de mango. ¿Qué va? Tú no te acuerdas, en cambio yo, ¿no lo notaste hoy? ¿No te han contado? Sigo tirándole piedrecillas al cielo, buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga el pie, haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra, y mis hijos son de trapo, y mis sueños de trapo, y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores del escenario. Isabel, ojos de pavo real, ahora que tienes 5 hijos con el alcalde, y te pasea por el pueblo un chofer endomingado, ahora que usas anteojos, cuando nos vemos me tiras un ¿qué hay de tu vida? Frío y impersonal, como si yo tuviera de eso, como si yo todavía utilizara eso. Bueno, quiero hacerle un homenaje en esta entrevista a uno de los mejores escritores de minicuento en Colombia y en América Latina, a mi amigo Guillermo Velázquez Forero. Yo pues enseño sus minicuentos en mis clases porque ayudan a reflexionar, son bastante críticos y sobre todo porque es un maestro en la economía del lenguaje y es un maestro de la ironía. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en Si Mañana Despierto en la universidad, a mí me gustaba cuentear en la media torta ahí de la U este minicuento. Solo en el momento en que se dio cuenta que tenía la boca repleta de arena y un cacho incrustado entre el culo, supo que no estaba mirando los toros desde la barrera. Un hombre iba a decir una verdad terrible, y cuando abrió la boca para desenfundarla, le acomodaron una pedrada de silencio
en plena lengua y lo despalabraron. También de Guillermo Velázquez. Había un hombre que llevaba varios siglos de pie y con las manos arriba, pidiendo la paz y la palabra, y cuando al fin le dieron la palabra, le pusieron una condición, que cualquier cosa que dijera podía ser utilizada contra él mismo. Una carta a Isabel. Querida hija, por acá la casa sigue echando de menos el olor a eucalipto de tus saumerios. Continúa siendo agradable de partir contigo el tinto con limonero sin azúcar en la madrugada. Las calles de pueblo de mis pies te mandan la bendición y los buenos días como siempre. Te recuerdo saliendo adelante cuando fuiste a la quiebra con tu venta de helados, mientras en los amagos de lluvia recolecto la ropa, las hormigas rehacen el viaje de tus manos en el mesón de la cocina. Los nietos que no tengo se la pasan jugando a las escondidas en el arco iris de los roperos. De vez en cuando llega hasta la estación otoñal de los botones, cargada con bultos de maíz, la plancha de carbón. Aún luzco con pantalones, bota de campana, endacrón, peso de pluma, la figura en blanco y negro del portarretratos. Quizás me alcance la vida para darle la vuelta al mundo en la máquina superior de moler. De tu papá te cuento que no deja el sombrero ni la mandarina rayana y que todavía le habla a las gallinas. Desde que te fuiste, poco a poco nos hemos ido quedando sin ventanas.